Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Ya me conocen, soy el profe Oscar. Hoy me encuentro cerca al Mercado Rodríguez. Vine a hacer algunos trámites a la dirección distrital, pero me acordé que tengo que comprar limones porque debo fortalecer mis defensas. Entonces voy a ir en busca de limones para fortalecer mis defensas. Y veo que en esta calle existen varias señoras que venden limones. Entonces me acercaré a comprar donde una de ellas. Ahora que ya estoy comprando los limones, deseo compartir con mis amigos que son los profesores de matemática. Entonces, ¿cómo podría realizar esta tarea? Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder compartir con mis amigos que son el profesor Fernando, la profesora Candy, el profesor Wilson, el profesor Sergio y con mi persona, que seríamos 5? ¿Qué tendría que hacer para poder compartir con cada uno de ellos? Tendría que repartir. ¿Y tendría que repartir a cuánto? Tendría que repartir a 5. Es decir, que yo reparto a 5 a cada uno de los 25 limones. Entonces, prácticamente la división consiste en repartir. Como hemos visto en el ejemplo anterior, entonces dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Veamos ahora los términos de la división. ¿Cuáles son los términos de la división? Los términos de la división son el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Entonces los términos de la división son el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, también conocido como residuo. Un número, por ejemplo, el número 2 es divisor de 2, 4, 6, 8, etc. porque estos números tienen una división exacta. Los divisores de unos números naturales son todos aquellos que dividen un número en forma exacta, como en el ejemplo que tenemos ahí. 10 dividido entre 5 es igual a 2. ¿Por qué razón? Porque 2 por 5 es igual a 10. Si A es divisor de B, entonces B es múltiplo de A. Con el anterior ejemplo, llenemos el siguiente cuadro. A es divisor de B, ¿por qué? Porque A por C es igual a B. Entonces, ahora veamos con números. 3 es divisor de 3, ¿por qué? Porque 3 por 1 nos da 3. 3 es divisor de 6, porque 3 por 2 nos da 6. 3 es divisor de 9, porque 3 por 3 es 9. Y 3 es divisor de 12, ¿por qué razón? Porque 3 por 4 nos da 12. Entonces, si A es divisor de B, entonces B es múltiplo de A. Veamos ahora las propiedades de los números naturales en la división. En la división de dos números naturales no siempre es otro número natural. ¿Qué significa esto? Que no se cumple la propiedad conmutativa. Tampoco se cumple la propiedad asociativa. Y no hay elemento neutro. ¿Por qué razón? Porque la división de dos números naturales no siempre es otro número natural. Pero sí se cumple la propiedad distributiva. ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Es que nos indica que si yo tengo un dividendo, en este caso una suma, el divisor tendría que repartir a cada uno de los integrantes de la suma. Y al final, si hiciera una división directa o aplicara la propiedad distributiva de repartir el divisor, el resultado al final tendría que ser el mismo. Vamos a verlo con un ejemplo. Ahí yo tengo 8 más 12 dividido entre 2. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que este 2 o el divisor tendría que repartir
al 12 y al 8, dando como opción a tener 8 dividido entre 2 y 12 dividido entre 2. Al final el resultado tenía que ser el mismo. Haremos primero la operación directa. En este caso 8 más 12, ¿cuánto es? Es 20. Tendría que dividir entre 2 y el resultado, ¿cuánto es? De 20 dividido entre 2 es 10. Pero aplicando la propiedad distributiva sería 8 dividido entre 2 más 12 dividido entre 2. Por un lado tenemos 8 dividido entre 2 y 8 dividido entre 2, ¿cuánto es? Es 4. El otro paréntesis, 12 dividido entre 2, ¿cuánto es? Es 6. Al final, la operación final sería la suma, y 4 más 6, ¿cuánto es? Es también 10. Entonces, como vemos, es el mismo resultado. Que si yo divido de esta forma o aplico la propiedad distributiva, el resultado al final siempre va a ser el mismo. Muy bien, tenemos ahí dos divisiones para poder resolver. Empecemos. Tengo ahí el primer dígito, en este caso es 1, que tendría que dividir entre 6, lo cual no puedo resolver. Entonces tendría que tomar dos dígitos, en este caso 14, para poder dividir entre 6. Entonces procedamos a hacerlo. 14 dividido entre 6, ¿a cuánto tendríamos que poner? Tendríamos que poner a 2. 2 por 6, ¿cuánto es? Es 12. Entonces 2 por 6 es 12. Entonces tengo que restar con ese 14. 14 menos 12 nos va a dar ¿cuánto? Como resultado, 14 menos 12 es 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer es ahora, este 4, procedo a bajar, ¿no? Entonces, bajamos el 4. Entonces 24 dividido entre, ahora tengo que dividir 24 dividido entre 6. 24 dividido entre 6, ¿a cuánto tendríamos que hacer? Tenías que poner a 4 también. Porque 6 por 4, ¿cuánto es? 24. Entonces, con este otro 24, ¿cuánto nos va a dar el resultado? Nos va a dar el resultado 0. Siguiente ejemplo, tenemos 234 dividido entre 4. Entonces, de la misma manera, el 2, el primer dígito, no puedo dividir entre 4. Tendría que tomar dos dígitos, en este caso 23, para poder dividir entre 4. Entonces 23 dividido entre 4, ¿a cuánto sería? A 5, ¿no? 5 por 4 es 20. Entonces con este 23 menos esos 20, ¿cuánto nos va a dar de resultado? Nos va a dar 3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer de la misma manera, este 4 bajamos, ¿no? Para poder dividir, porque no podemos dividir 3 entre 4, entonces por eso bajamos. Entonces bajamos el 4. Esta vez tendría 34. 34 dividido entre 4. ¿Cuánto sería? A 8. Entonces 4 por 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 por 8? 32. 34 menos este 32, ¿cuánto es? El resultado es 2. En la primera división, el resto es 0. Y en la segunda división, el resto es, ¿cuánto? Es 2. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en la primera división es una división exacta. ¿Por qué razón? Porque el resto es 0. Y en la segunda división podemos concluir que es inexacta. ¿Por qué razón es inexacta? Porque tenemos ahí un resto que es 2. Bien, pasamos a dividir o resolver los siguientes ejercicios. Tenemos ahí 3 divisiones. 14 dividido entre 7, 25 dividido entre 5 y 180 dividido entre 6. Entonces vamos a dividir.
14 dividido entre 7. ¿A cuánto es? ¿A cuánto es? A 2. Muy bien. 25 dividido entre 5. ¿A cuánto sería? A 5. Muy bien. Y finalmente, 180 dividido entre 6. ¿Cuánto sería? Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos tomar primero estos dos dígitos. 18 dividido entre 6. ¿A cuánto es? A 3. Y como el 0 tenemos acá, simplemente le anotamos 0. Es decir, que la división de esto, ¿cuánto es? Es 30. 180 dividido entre 6 es 30. Muy bien, con esto estaríamos terminando estas divisiones. Que en este caso sería una división horizontal. Muy bien, ahora tenemos otro tipo de ejemplos donde tenemos que indicar si la división sería exacta o sería inexacta. Pero antes de eso tenemos que indicar cuál es el residuo. Entonces tenemos ahí 241 dividido entre 7. Si hacemos la respectiva verificación, el residuo de aquí, de esta división, sería 0 o sería 3. Tómese su tiempo. Correcto. De esta división el residuo sería 3. Y de esta otra el residuo sería 0. Porque vemos que acá 9 por 8, 72. Y con este otro 72 se estaría y sería 0. Entonces, teniendo el resto 3 y el resto 0, esta división sería exacta. No, esta sería la división exacta y esta división, por tener residuo 3, sería inexacta. Muy bien, tenemos otros ejemplos donde tenemos ahí las respuestas de las divisiones, en las cuales tenemos que indicar si son correctas. Para esta división, 18 dividido entre 2, ¿cuánto es? Es 9, entonces estaría correcta. La siguiente, 35 dividido entre 5, ¿cuánto es? ¿Es 5? No, esa división está mal, entonces tenemos que corregir. La siguiente, 240 dividido entre 8, ¿es 30? Correcto. Y la siguiente división, 424 dividido entre 8, ¿es 52? No, está equivocado. Entonces, esta está mal. ¿Cuánto sería? Sería 7, correcto. Y esta también está mal. ¿Cuánto debería ser? Debería ser 53. Muy bien. Hoy hemos visto la definición de la división de números naturales. Ahora quiero invitarte a que tú sigas practicando los ejercicios de la división en tu cuaderno. No te olvides visitar la página de Educa Bolivia y también nos busques en las redes sociales. Conmigo hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.